Qué bueno que estamos aquí para un día más de reflexión sobre prevención en salud mental. Se hace bajo el lema de la campaña Cuidar la salud mental, una acción por la vida. Gracias por acompañarnos, por seguir con el interés de reflexionar sobre un tema tan importante como es la salud mental, el cuidado de esa salud, que es vital. Sin embargo, es relegada la salud mental. Se ha puesto un poco de moda, podríamos decir, después de la pandemia, pero en general ha sido relegada. Tiene la misma importancia que lo que es la salud física, porque somos seres humanos íntegros, completos, y está la salud mental y la salud física interrelacionadas. Muchas gracias a personas que veo quizás por primera vez en esta sala, como es Ángela Félix, que es una persona del Consejo Nacional de Drogas que nos eh, da seguimiento en el programa Construyendo Familia y también en otros programas de prevención con base científica. Lo que está Germania también del Consejo y así también las personas que siempre son fieles. Nuestra querida Antia Beato, la magistrada, y todas las personas, Soraya, Claribel, que siempre están aquí. Bueno, en general, a todas las que están hoy conectadas. Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, y sé que también después pueden acceder al canal de YouTube y revisar los contenidos de la actividad que tenemos hoy, pero de todas las actividades que hemos hecho anteriormente. A mí me tocó la semana pasada, pues, verla por YouTube, después que se subió a YouTube porque tenía un compromiso, pero igual la puedo escuchar hoy y siempre es bueno repasar porque son informaciones muy importantes las que vemos aquí, las que podemos reflexionar entre todas y todos, lo que nos conectamos. Así que muy bienvenido, muy bienvenida a esta actividad. Bueno, comenzamos un nuevo mes, el mes de mayo. Veamos la temática. Estuvimos trabajando mucho el tema de niñez, lo que es la prevención del abuso infantil en el mes de abril. Y ahora vamos a comenzar con un nuevo, digamos, un nuevo esquema, un nuevo tema general que están conectados uno con otro, que ustedes van a ir mirando en el proceso. Tenemos temas muy interesantes. Y hoy vamos a comenzar con Misael, José Misael Hilario Reyes. Ya él ha estado en esta sala, ha estado trabajando con nosotros, un tema que gustó muchísimo, que la gente se quedó pidiendo más, que era que cómo sanar las heridas del abandono. Son varias heridas y le dijimos, pero Misael, vamos a seguir trabajando porque es muy significativo. Misael nos dijo, bueno, me gustaría presentarle otro tema. Eso fue en qué mes, el del año pasado, pero hace mucho. Pero él no olvida su promesa. Y hoy dijo que sí, que él volvía para facilitarnos ahora este tema, que es la asertividad y el manejo de los límites. Misael Hilario cuenta con maestría en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como una especialización en psicometría por el Instituto de Servicios Psicológicos y Educativos. También tiene formación en neurología por la Universidad de Chicago y el cerebro y las adicciones por la Universidad de Emory, entre otros. Su trabajo va dirigido hacia adolescentes y adultos con problemas de ira, ansiedad, adicciones, entre otras condiciones. Muy necesaria trabajar todas esas condiciones que Misael trabaja, muy comunes en nuestra sociedad hoy día. Así que ahí Misael después va a dejar sus redes sociales
su contacto para que se puedan acercar, sobre todo las personas de Santiago, porque tú estás en Santiago. Es un talento, como dije la otra vez, que fue descubierto por Miguelina Justo, fue referido, una vez vino a sustituir a Miguelina, que estuvo con nosotros la semana pasada, y hoy está su pupilo, eh, Misael Hilario. Muchas gracias por acompañarnos y el escenario es tuyo. Gracias, Teresa, y gracias Casa Abierta por siempre invitarme y por tener esta iniciativa, ¿no?, tan importante de concienciación en salud mental. Es una gran labor y qué bueno que tengan esa iniciativa porque aporta mucho. Gracias a todos también por estar aquí, por participar en esta charla. La idea es brindarles algunas informaciones sobre el tema de la asertividad y manejar límites. Y quizás algunas herramientas que les pueda servir. Quiero también decir, bueno, como mencionaba Teresa, ¿no?, de la importancia de la salud mental. Es tan importante como la salud física. Y de hecho, ambas funcionan de forma conjunta, ¿no?, integral. Cuando tenemos una buena salud mental, esta incide positivamente en nuestra salud física y viceversa. Así que ambas trabajan en conjunto. Sí, se ha puesto un poco de moda después del COVID, de la pandemia. Y eso es para bien, porque ha aumentado la concienciación y ha llevado a personas muchas veces a atencionar temas que quizás ya estaban presentes. Así que eso es, vamos a decir, algo que se rescata del COVID y de la pandemia. De acuerdo. Entonces, vamos aquí a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Y me dice que se está cargando. Ok, ya debe estar visible. Bien. Entonces, ¿por qué hablar sobre la asertividad y el manejo de límites? ¿Qué pasa? La asertividad o comunicación asertiva es una herramienta versátil. Quiere decir que tiene múltiples aplicaciones. Si tenemos una comunicación asertiva y un manejo de límites, esto va a incidir positivamente en muchas áreas de nuestra vida. Va a incidir a nivel laboral, va a incidir a nivel social con nuestras amistades, va a incidir a nivel familiar. Es decir, que es una solución o estrategia que tiene múltiples aplicaciones. Ayuda en la reducción de estrés. Una persona que maneja sus límites adecuadamente es más difícil que termine abrumado o abrumado. En parte porque sabe cómo decir no, entre otras cosas. Y también nos ayuda con el cumplimiento de metas. Cuando tenemos un manejo de límites, sabemos filtrar lo que nos aporta y lo que no nos aporta, o lo que quizás es secundario o terciario. De esta forma, nos ayuda en una gestión de nuestras metas más eficaz. Bien. También otro paréntesis, les exhorto a que anoten preguntas sobre los temas que vamos mencionando para que al final puedan hacer esas preguntas y hacer este proceso también un poco interactivo. Ahí están también mis redes. Tengo aquí el Instagram y también en WhatsApp. El WhatsApp es de la UPCE, o Unidad de Psicología Especializada, que es donde brindo mis servicios.
Estamos ubicados detrás de la Clínica Corominas, en la calle Independencia, número 56. Bueno, pues ese paréntesis. Entonces, la asertividad. Pues la asertividad, o como decía, comunicación asertiva, no es más que la expresión de los pensamientos, sentimientos y creencias de manera directa, honesta y apropiada, respetando los derechos de las demás personas. Quiere decir que es la herramienta o la vía por la cual yo me expreso. Expreso sea mi pensar, expreso mis opiniones, expreso mis creencias quizás fundamentales o cualquier tipo de creencia. Y al mismo tiempo honro o tengo en cuenta esos derechos de las demás personas. La asertividad se diferencia de la agresividad y de la pasividad, que ambas son disfuncionales. Como lo podemos ver en la imagen, pues la pasividad está como decaído, ¿verdad? Y lo que pasa es que una persona con una comunicación pasiva suele inhibirse o cohibirse por temor a veces al rechazo, entre otras cosas. La agresividad, por el contrario, suele sobreimponerse y falla en un sentido en no respetar o honrar el derecho de los demás. El agresivo o agresiva se expresa, pero termina por herir a los demás y eso les resulta contraproducente. Entonces, una comunicación asertiva, pues, es el punto de balance, punto medio. Aquí tenemos algunas frases asertivas. Les sugiero que las anoten incluso para tratar de ponerlas en práctica en alguna conversación o situación que ustedes se les presente. Primera frase. Hablar desde el yo. Este es muy bueno. Hablar desde el yo se traduce en lo que yo vaya a expresar, no lo sostengo como una verdad absoluta, sino simplemente como mi punto de vista. Esto no quiere decir que no sea cierto. Simplemente le estoy dando un espacio a la otra persona para, vamos a decir, no entrar en un conflicto. Es diferente. Y ahí dice el ejemplo, no estoy de acuerdo. Es decir, yo no estoy de acuerdo. A decir, estás equivocado. En esencia estamos expresando lo mismo. Es la misma idea, pero se va a sentir un respeto y la otra persona va a apreciar ese gesto, por así decirlo. Así que va a ser más receptivo o receptiva a nuestro mensaje. También dice desde mi punto de vista, pues la misma idea. Estoy hablando desde yo, desde mí. Segunda frase, despersonalizar. Segunda técnica, despersonalizar. Aquí utilizamos cualquier elemento que ayude a entender que la diferencia no es personal. Se trata de una diferencia de ideas. Yo tengo una idea, otra persona tiene otra idea, y por eso estamos buscando un acuerdo o llegar a una conclusión. Aquí ayudan frases como sin ofender. Expreso esto y esto y eso, sin ofender. Es curioso porque podríamos pensar que si decimos algo que, vamos a decir, que la otra persona se puede encontrar ofensivo, independientemente de que agreguemos sin ofender, se lo encontraría ofensivo. Y no es el caso. Lo que pasa es que con solo agregar esas dos palabras, estamos haciendo un gesto hacia la otra persona. Estamos diciendo, yo tengo una diferencia de opinión contigo, sin embargo, me preocupan tus sentimientos. No es mi intención herir tus sentimientos. Así que realmente funciona. No comparto la idea. Pues es un aclarando de que la diferencia no es contra la persona, sino una diferencia de ideas que puede ayudar a desescalar, por así decirlo. Es decir, a reducir la tensión, a bajar la tensión en muchas situaciones.
Técnica número 3, validar lo que siente el otro. Esto consiste en que dentro de la conversación nos tomamos un momentito para dejarle saber a la persona que lo escuchamos o que entendemos cómo se siente. Ojo, entendemos su sentimiento, no necesariamente compartimos la idea. A veces esto es hasta más importante para reducir la tensión que estar de acuerdo. Es una confusión. Lo que la otra persona muchas veces busca, en especial si se siente frustrado o frustrada, es sentirse comprendido. No es necesariamente que estemos totalmente de acuerdo con él o con ella. Entonces, un ejemplo de esa frase es entiendo cómo te sientes. Otro ejemplo sería, a mí también me ha pasado. Es difícil. O sea, hacemos una empatía con la persona. Y luego de ahí, pues expresamos nuestro punto de vista. Bien, ahora tenemos el manejo de límites. Es algo que está estrechamente vinculado a la asertividad. Si soy asertivo, tengo un manejo adecuado de límites. Pues esto consiste en comunicar lo que me disgusta en una situación. Poner un stop hasta aquí. Una persona asertiva es capaz de establecer límites, de decir no, y también es capaz de aceptar. Volvemos a la idea de que la asertividad consiste en el balance. Ni me valoro por exceso encima de los demás, ni pongo los deseos de los demás por encima de mis derechos o necesidades fundamentales. Entonces es sumamente importante saber decir no, adaptado a la situación, ¿verdad? Y también recibir, saber cuándo quizás perdimos la batalla o la otra persona no está dispuesta a acceder a nuestra solicitud. Esa imagen es muy buena porque es sencilla. Una persona dice no, el otro contesta ok, como que no está muy afectado. Diríamos que ambos están siendo asertivos en esa imagen. Uno porque está expresando su desacuerdo y en eso consiste también la asertividad, saber expresar el desacuerdo. Y el otro porque lo está recibiendo sin llevarlo a lo personal ni tomarlo de mala manera. Una comunicación asertiva me permite preservar mi individualidad. Del entorno, ver qué tomar y qué dejar utilizando los límites. Los límites claros son aquellos que resultan definibles y a la vez modificables. Entonces, escuchamos en psicología que todo es un balance y la verdad es que es así. Entonces, con los límites pasa lo mismo. Los límites sanos son aquellos que son definibles, es decir, son más o menos claros para mí y los puedo dejar en claro para el otro. Pero al mismo tiempo puedo flexibilizar según la situación. Decir, ok, normalmente esto no lo permito, pero aquí tiene mucho sentido porque la persona me está respetando o por cualquier otro motivo. Aquí tenemos los tipos de límites. Hay varios tipos de límites. El primero que quiero mencionar es los límites emocionales. Se refieren a los sentimientos de una persona. Los límites emocionales saludables incluyen limitaciones sobre cuándo no compartir información personal, por ejemplo. Un ejemplo de esto es compartir gradualmente información personal durante el desarrollo de una relación, ¿no? En vez de revelar todo desde el principio. Mayormente así es como suele pasar y eso sigue aún
manejo adecuado de límites, mayormente. Es que se da esa apertura emocional de forma progresiva. Entonces eso sigue a criterios como la confianza, entre otros. Dice, los límites emocionales se violan cuando alguien invalida los sentimientos de otra persona. Y esto es cierto. Es decir, cuando vemos que al otro le afecta una palabra o está herido o herida por X o por Y, si invalidamos ese sentimiento, decimos no, no importa, o no me importa cómo te sientas, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces estamos siendo un poco tajantes, un poco más agresivos o agresivas, y eso no es lo adecuado. Esto generaría, pues, herida en la otra persona, se va a sentir triste, se va a sentir quizás culpable, y eso no me va a ayudar porque no va a construir un buen vínculo. Si lo quería convencer o quería llegar a un acuerdo a mediano o largo plazo, no va a funcionar. Sobre estos límites emocionales, son sumamente importantes. Veo en mis consultas muchas veces casos donde no hay un manejo adecuado sobre estos límites emocionales. A veces compartimos en exceso muchas cosas y esto termina por herirnos, porque hay personas que no están preparadas para manejarlo todo, ni tienen necesariamente que estar. Me llega a la mente, esto se da a veces con pacientes depresivos que tienen una alta necesidad de ser apoyados, de ser escuchados. Eso es muy necesario y es muy justo que se busque. ¿Okay? Pero a veces tendemos a utilizar, por así decirlo, el despojo, y eso no ayuda porque la otra persona termina no pudiendo identificar con qué problema ayudarnos, porque le presentamos todo junto, todo aglomerado, porque así lo sentimos muchas veces, pero en cualquier caso dificulta el recibir el apoyo adecuado. Entonces, una recomendación que se da en estos casos es que aislemos el tema con el cual queremos ayuda, de tal manera que se haga más fácil para el otro, pues poder dar esa ayuda, sea en forma de escucha, sea en forma de apoyo, sea en forma de consejo, etcétera, etcétera. El otro extremo, por así decirlo, de los límites emocionales es cuando no compartimos nada. Entonces nos cerramos emocionalmente y las personas a nuestro alrededor quedan un poco incómodos, frustrados o frustradas, porque quizá quisieran ayudarnos o quisieran entendernos y se les hace difícil entrar, por decirlo de una manera. En esos casos, pues buscar personas con las que te sientas cómodo o cómoda expresándote, porque realmente no tenemos que expresarnos con todo el mundo. Tenemos un derecho a privacidad y derecho a elegir, vamos a decir, nuestras fuentes de apoyo. Eso está muy bien. La idea es tener fuentes de apoyo, ¿verdad? Que sea 2, 3 fuentes de apoyo. Y saber cómo hacer un uso adecuado de ellas, de forma de que nos ayuden a aliviar la carga y también nosotros le ayudemos a aliviar la suya, según el caso. Otros tipos de límites, pues están, por ejemplo, los límites de tiempo. Tienen que ver con la forma en la que uso mi tiempo, la demanda que hay sobre mi tiempo por otra persona, sea esta persona, sea familia, sea amigo, sea a nivel laboral.
unos límites o un manejo de límites adecuado a nivel del tiempo quiere decir que tenemos disponibilidad para todas las facetas de nuestra vida. Tenemos disponibilidad para nuestro tipo de ocio, pero también tenemos disponibilidad para nuestras responsabilidades laborales, como también para nuestra vida social o familiar. Entonces, es ese control, ¿verdad? Cómo manejarlo y cómo llegar a ese balance. Aquí podemos dar una recomendación también, y es llevar una agenda, sea física, sea digital, sea hasta mental, pero llevar una agenda, un registro y un orden a mi tiempo. De tal hora a tal hora estoy trabajando, de tal hora a tal hora estoy socializando, de tal hora a tal hora estoy descansando. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo, por así decirlo, no hacer nada, entre comillas, a descansar. Descansar implica una acción consciente, aunque esa acción sea dormir o sea hacer algo relajante, pero es una acción consciente y deliberada. Si lo tenemos agendado mentalmente o en una agenda física, y alguien nos pregunta, mira, yo necesito tu ayuda ahora para esto y esto, pues inmediatamente que vamos a pensar, estoy ocupado. Estoy ocupado porque no, mentalmente tengo que descansar. Me toca tomar una siesta, me toca hacer X, Y o Z. Entonces, cuando decimos estoy ocupado y es por el descanso, es cierto. Y es una buena forma de responder muchas veces. Decir estoy ocupado y dejarlo hasta ahí. Pero la diferencia es que muchas veces no esquematizamos, es decir, no lo pensamos de esa forma. El descanso como algo prioritario y algo que tiene su tiempo y su espacio en nuestra agenda. Entonces nos preguntan, mira, yo necesito tu ayuda, quiero que me ayudes con esto ahora. Bueno, no estoy haciendo nada, está bien. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la importancia de darnos esa estructura, por ejemplo, a través de una agenda y gestionando nuestro tiempo. También tenemos los límites físicos relacionados con el espacio personal, relacionado con el contacto físico, relacionado también con el espacio físico. Si hablamos a nivel de trabajo, si tengo una oficina, pues eso es parte de mi espacio. Un cubículo, eso es parte de mi espacio. Si alguien entra sin permiso y de imprevisto, me puedo sentir invadido. Ese sentirme invadido me indica que alguien está pasando ese límite y que quizás es momento de dejarle saber en el respeto y adecuadamente que necesitamos espacio. El contacto físico, pues precisamente esto, el espacio personal, es decir, de mi cuerpo hacia un metro de espacio, usualmente es lo que se considera el espacio personal, es decir, una medida física para esto. Y podemos darnos cuenta cuando alguien, por ejemplo, no se siente cómodo cuando entramos en su espacio personal o cuando alguien se siente cómodo. Aquí hay diferencias individuales. Hay personas que tienen un espacio personal muy suelto. Les gusta ese contacto físico y estar próximo al otro y que se le acerque. Hay personas que no tanto. Entonces, ahí hay que saber discernir para nuestras, vamos a decir, amigos o personas a nuestro alrededor, identificar cómo ellos manejan ese espacio y para con nosotros mismos también, para saber cuándo nos estamos sintiendo un poco invadidos y cuándo estamos o cuando la otra persona está en el orden. También están los límites materiales, pues esto está relacionado al dinero, relacionado a las pertenencias. Bueno,
es el medir, ¿no? Hasta qué punto me corresponde dar, si me corresponde. Y llevar un control sobre esto. De nuevo, hay personas que son un poco más sueltas, hay personas que son más conservadoras, pero tiene que ver con la propiedad, en este caso, la parte de los límites materiales. Hasta qué punto permito que el otro haga uso de cosas que me pertenecen a mí. Tener eso, ¿no?, en cuenta. Esto se da mucho también con amistades. Préstame esto, préstame aquello. No, vamos a ver. Quizás esto que me está solicitando yo lo necesito más y yo soy el dueño. Entonces, tengo que marcar un límite dentro del respeto. Algo que vale la pena decir es que muchas veces las personas que suelen pasar estos límites no necesariamente están conscientes de que lo que están haciendo está incorrecto o que está perjudicando. Es bueno verlo de esa manera, porque siendo así, le estamos ayudando a que se observen su propia conducta cuando marcamos los límites. Quizás nadie le había dicho que no hasta ese punto. O sea, que nos estén pidiendo, por ejemplo, dinero a nivel material, o sea, que nos esté pidiendo tiempo, o sea, que nos esté demandando de nuestro límite físico. Muchas veces el saber decirle no a la otra persona le termina ayudando. Y eso vale la pena recordarlo, porque cuando hay personas que tenemos un déficit en marcar límites, nos preocupamos mucho y decimos, no, yo no puedo decir eso porque él se va a sentir mal, porque él o ella me va a rechazar, porque yo no puedo hacer ese daño. No, el daño muchas veces es decirle que sí, sin ninguna medida. Eso es un daño, y un daño muy grande. Necesitamos límites, es parte de una salud mental integral. ¿Okay? Saber hasta dónde puedo pedir y hasta dónde no, y hasta dónde decir no y cómo recibir. Así que ejerzamos esos límites. Dejémosle saber, no me siento cómodo con eso. Démosle esa ayuda, esa conciencia. Los límites materiales, concluyendo con esa parte, se violan cuando alguien roba o daña las pertenencias de otra persona o cuando la persona presiona para que se le regale o le preste sus pertenencias. Esto es común a todo tipo de límites. La presión. Cuando alguien presiona para obtener algo de nosotros, muchas veces esa persona no está respetando nuestros límites o tiene un problema para reconocer los límites de otros. Y es necesario entonces aplicar el no. Ahí, esa imagen que tenemos ahí sobre las notificaciones, Facebook, bueno, aplica para todas las redes sociales realmente. Las redes sociales son un destructor de límites. Algo que a veces hace mucho daño a nuestra salud mental, si se lo permitimos. No son buenas ni malas, son herramientas, ¿verdad? No es el punto, pero somos muy propensos a caer en una falta de límites con las redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo se da esto? Si estoy quizás en una reunión familiar y no estoy atendiendo a la persona que está al lado mío, ni a los que estamos presentes. Estoy viendo que el teléfono, que me llegó un mensaje de WhatsApp, o me llegó un correo, o en Facebook. Entonces ahí no estamos llevando límites adecuados. En este caso para con nosotros mismos y para con el teléfono. Lo mismo, un tip
aquí, con esto de las redes sociales y con el teléfono, es que vayamos a configuración y deshabilitemos todas las notificaciones que no sean esenciales. O sea, que no sea, que si es algo que yo no lo vi en el teléfono y no me va a afectar el no verlo, pues lo deshabilito. Porque es que el teléfono capta mucho la atención y utiliza muchos recursos a nivel cerebral. Y eso no lo sentimos en el momento, pero está, por así decirlo, pasando factura. ¿Okay? A veces resulta eso en desgaste emocional y no sabemos por qué nos sentimos así. Y también en un manejo inadecuado del tiempo. Se nos va el día y no sabemos en qué. Y es por eso. Entonces tenemos ejemplos de límites. Por ejemplo, en un contexto social, con amistades, ¿no? Establecer límites puede verse así. Rehusarme a compartir donde no seré bien recibido. A veces hay situaciones donde no me llevo bien con alguien, ¿no? O donde quizás no es mi ambiente. Entonces, eso es importante autoobservarlo para saber, ok, no me siento cómodo en esta situación. ¿Qué podemos decir? No, si nos invitan. Oh, gracias, pero no me siento cómodo en esa situación. No, según el caso, ¿no? Si es un concierto, es que no me gustan mucho los conciertos o cualquier situación, ¿no? Pero espero que salgamos pronto. Entonces estamos aplicando ese tacto social, pero estamos ejerciendo el permitir silencios incómodos. Esto es muy útil y tiene que ver con que quizás hay un silencio incómodo en un grupo social. Hay personas que suelen autocuestionarse en exceso. Y entonces, como hay un silencio incómodo, quizás pensamos, oh, wow, estoy creando un silencio, estoy haciendo la situación incómoda. Y no tiene nada que ver con nosotros. Es simplemente que hubo un silencio, por ejemplo. A veces también es que esa incomodidad que percibimos es, quizás alguien hizo un comentario, por ejemplo, inapropiado, o alguien está pidiendo algo que no es adecuado a la situación. Y es importante dejar que el silencio incómodo ocurra, porque eso le deja saber a la persona que quizás no era el lugar o el momento adecuado para hacer ese comentario. Entonces, a veces es útil y necesario permitir esos silencios y no querer rescatar, vamos a decir, la conversación o la otra persona en todo momento. Otro ejemplo dice, empatizo con lo que sientes. ¿Qué has hecho para manejar? Entonces, esto no es algo para hacerlo en primera instancia. Si un amigo te está contando un problema, por ejemplo, vamos a escucharlo, vamos a darle apoyo. ¿Está bien? Lo que pasa es que a veces hay situaciones donde una persona acude a nosotros con un problema. Quizás lo escuchamos, quizás lo aconsejamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el día siguiente la persona vuelve a nosotros y vuelve con la misma situación. Y el otro día vuelve y vuelve con la misma situación. Entonces, esta frase nos ayuda a marcar un límite emocional, ¿ok? Para yo no desgastarme y querer ayudar a una persona por una ayuda que no está siendo recibida, por X o por Y, pero no está siendo recibida porque no se está implementando en este caso. Entonces es importante. No me sirve de nada desgastarme si la otra persona no va a hacer uso de esa ayuda, porque entonces vamos a terminar los dos
con problemas, por así decirlo, o los dos necesitando ayuda. Entonces esa es una frase, empatizo con lo que siente, lo estamos validando o la estamos validando. ¿Qué has hecho para manejarlo? Te estamos llevando a, quizás tú tienes los recursos para solucionar la situación. Otros ejemplos de límites, aquí en un contexto laboral, ¿no? Bueno, inhabilitar el teléfono o el correo de trabajo fuera de horario laboral. Este es un límite que se quebranta mucho, A veces queremos un exceso de productividad y eso no es bueno. No es bueno para nuestra salud mental y no es bueno a largo plazo tampoco para la productividad. Se ha demostrado que una persona cuando está bajo altos niveles de estrés no rinde al mismo nivel que cuando está relajado o con un nivel de estrés un poco más manejable. Me llega a la mente el caso de Suiza, me parece que es, donde unos estudios demostraron que la jornada de trabajo de 8 horas era igual de eficaz para la productividad que la de 6 horas. Y la explicación es que esas 2 horas restantes, pues por el mismo estrés y por el tiempo, las personas no eran igual de productivas. Así que terminaban, por así decirlo, sobrando. Entonces hay que medirnos también ahí y medir nuestros niveles de estrés, porque en última instancia no nos hace más productivos realmente. Y también nos hace daño a nuestra salud mental y posteriormente hasta física. También tenemos negarme a tareas que no se corresponden a mi puesto. Esto se da mucho en algunas empresas, donde a una persona, por ejemplo, se da a veces una recepcionista, pero la ponen hasta preparar el café, ¿no? O la ponen a hacer informes, o lo ponen es decir, le asignan una serie de tareas y responsabilidades que no se corresponden a su puesto y que quizás hasta le obstaculizan de cumplir con sus tareas que sí le corresponden. Entonces, eso también es un límite a tener en cuenta. Hay situaciones donde podemos dar una ayuda adicional, está bien, pero no siempre, y tener en cuenta que no necesariamente sea lo que corresponda, es una ayuda adicional. Negarme a solicitudes personales de mi superior. Eso también a veces se da. Es una empresa, tú eres mi manager, mi supervisor, pero tú quieres ayuda con algo que no tiene nada que ver con el trabajo y quizás ejerces un poco de presión directa o indirecta para yo poder darte esa ayuda. Entonces ahí también tenemos que identificar si eso está pasando para poder marcar límites. Ok. Esto último es una herramienta muy útil, que son unas autopreguntas que nos vamos a hacer. Dice criterios de apoyo emocional. Esto lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hay personas que aparentemente nos están pidiendo ayuda o que solemos vernos ayudándolos una y otra vez a costa de nuestra propia paz mental. Entonces ahí necesitamos hacer nuestras 4 preguntas para ver si nuestra ayuda es adecuada en esa situación y si lo estamos haciendo de la forma adecuada. Y de nuevo, es bueno que la anoten. Número 1, esta persona me pidió ayuda. Esto es muy importante y es que a veces por impulso, por nuestro tipo de personalidad, por situaciones, nos vemos ayudando y ayudando a una persona
y nos desgastamos muchas veces. Y resulta que después algo, por ejemplo, sale mal y ¿qué nos dice la persona? Mira, pero yo no te pedí que me ayudaras. Y tienes razón, no nos lo pidió. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta. No es que siempre, no es que a veces no podemos dar una ayuda porque sale de nosotros, pero muchas veces tenemos que observar si nos estamos haciendo daño al hacerlo y si será bien recibida esa ayuda. Número 2, ¿esta persona necesita ayuda realmente? Hay personas que acuden a nosotros con un problema que quizás ya ellos cuentan con las herramientas necesarias para solucionarlo. Entonces no están viniendo hacia nosotros por necesidad, sino por conveniencia, que es diferente. Y ahí es importante identificarlo y poner stop. Si ponemos el stop, la persona va a tener que, como decimos a veces, sacar desde abajo o ver en sí mismo y los recursos que tiene, cómo puede responder a su situación. Bueno, ahí está también pregunta número 3. Si me encuentro en condiciones de ayudarle. Ya estas dos las resumiré. Bueno, me encuentro en condiciones de ayudarle. A veces me piden ayuda, a veces necesitan ayuda, pero yo al mismo tiempo necesito ayuda. Quizás no me encuentro en la mejor condición para ayudar a esta persona. Quizás estoy desgastado emocionalmente, entonces no te puedo servir de soporte emocional, porque yo también necesito uno en ese caso. Y número 4, soy la persona indicada para brindar la ayuda que necesitas. Aquí el ejemplo es lo que mencionaba anteriormente. Acudes a mí con un problema, pero luego acudes de nuevo con el mismo problema y luego de nuevo con el mismo problema. Te puedo ayudar con un consejo en un momento y eso es una gran ayuda, pero en esa situación a lo mejor la persona necesita acudir a un proceso terapéutico y eso le va a ayudar más. ¿Okay? Entonces ahí estamos identificando, yo no soy la persona adecuada para darle la ayuda que esta persona necesita. Mira, yo he ido a un psicólogo y me lo he encontrado muy bueno y muy útil. ¿Qué te parece si vamos? Te puedo acompañar. O sea, le ofrecemos esa ayuda de forma cordial, pero le estamos diciendo, mira, busca otras herramientas. Perfecto. Bien. Muchas gracias por su atención. Y aquí tenemos entonces el espacio para las preguntas. Excelente, Misael. Muchos recursos bien prácticos que nos ha dado para poder manejar tanto la asertividad o los límites, ¿verdad? Los límites son parte de la asertividad. Y ha hecho una presentación muy práctica que nos puede ayudar en la vida a cada uno de nosotros. Me llamaba la atención mucho lo de los límites de los espacios, porque muchas veces no sentimos que estamos invadiendo límites cuando estamos en el espacio. No somos conscientes. Yo digo la experiencia, por ejemplo, en el metro, en el servicio de metro de aquí de Santo Domingo. La gente anda con bulto, con cosas que se te avalancha hacia tu espacio, no respetan. Sí, muy cierto. Sí, y en los transportes públicos en general, solo la gente piensa en sí mismo. Entonces, en todos los espacios, pues estar disponible por nuestra salud mental a poner los límites de manera apropiada, como bien tú nos has indicado. Muchos recursos para nosotros ponerlo en práctica en el día a día. Y bueno, pasamos al compartir. Qué bueno que tenemos 2 manos levantadas. También pueden hacer su pregunta por chat. Y si puede dejar de compartir, Misael, para que se sientan un poquito más cerca ahora.
Le vamos a Rosa, que tiene la mano levantada. Puede abrir su Buenas micrófono. noches. Buenas noches. Sí, Misael, excelente. Pero Gracias, Rosa. tenemos que hacer un aprendizaje de cero. Y es sobre los tipos de límites. Eso me llevó tan profundo porque a veces, un ejemplo, en el contexto laboral donde yo estoy, a veces ese tiempo que tú hablas, físico que tenemos que darnos, se presenta a pesar que lo tenemos mental, pero se presentan situaciones que es la prevención, porque trabajamos con la prevención, que a pesar de tener ese espacio físico, mental, no podemos dejarlo, sino ir a atender la prevención, ese otro. Sobre la distancia, a veces nos limita el espacio, porque cuando tú te expresabas sobre quizá hasta 1 metro para tener nuestros espacios, a veces lo exigimos, pero la necesidad de hace que no puede ser posible. Es de gran interés analizar mucho más lo que son los tipos de límites para cada ser. Y así ese ser puede multiplicar a los demás. Aprender nosotros para ser modelos de los demás. Siento. Claro. Porque si utilizamos los tipos de límites, lo que está a nuestro lado van a aprender. Porque es necesario administrar estos tipos de límites. Gracias. Claro, así es, Rosa. Bueno, mencionabas, te voy a responder primero lo segundo, del espacio, que a veces no es posible. Y no sé, pero eso es muy cierto. Y el ejemplo del metro es bastante claro, que a veces no es posible, a veces hay una cantidad de personas y están uno encima del otro, ¿no? Entonces, ahí ya hay una situación externa, ¿no? Que se está presentando, pero ahí tenemos que ser conscientes de los límites. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer el gesto, es lo que mencionaba del tacto social. Si, por ejemplo, no es lo mismo que yo me sienta al lado de otra persona y, como decimos, como Pedro por su casa, y me la balance encima, la persona se va a sentir mal. Ahora, si yo me acerco primero, me paro y digo, disculpe, ¿puedo sentar? Pues, sí, claro, no hay problema. Y me siento. Y al final de cuentas es el mismo espacio, es lo mismo, vamos a estar un poco apretados, pero se va a sentir diferente. Quizás hay un límite físico, ¿no? Que está ocurriendo, pero yo utilicé el límite emocional de pedir permiso. Permiso, ¿puedo sentar? ¿Se entiende esa parte? Espero que se entienda. Y me mencionaste también de lo laboral. No sé si te entendí bien, mencionaste de que a veces hay esos espacios físicos de compartir y que como que a veces no hacemos uso de esos espacios. ¿A eso te referías? Sí, hay espacio en el contexto laboral que yo trabajo. A veces estoy hablando con X adolescente y ellos nos conocen los límites. ¿Sí? Okay. Ven que estamos distantes, ¿no? Vienen e interrumpen. No piden, es lo que tú dices, eso tiene que ver con la conciencia de cada quien, con lo que es la educación, un permiso, puedo, pero esos valores que vienen del hogar, todavía hay que seguir fomentándolo en los centros educativos porque se le pasa. Y ahí es que viene el choque de lo que son los límites con ellos. Claro, así es. Y ahí entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay algo que llamamos modelamiento en psicología, pero eso a lo que se traduce es a liderar con el ejemplo. En ese caso, aunque como bien mencionas, eso viene desde el hogar, pero si ellos ven en ustedes como equipo de trabajo que ustedes se manejan con límites, ellos van a imitar hasta inconscientemente esa parte y lo van integrando poquito a poquito. Si hablamos de adolescentes, pues a veces es un poco difícil,
Entonces también hay momentos donde hay que hacer cambio individualmente, ¿no? Y decirle, mira, esto que tú hiciste, vamos a verificar, de qué otra forma tú crees que lo podíamos hacer por esa parte. Como bien mencionaste también, nos toca multiplicar, y cuando manejamos límites, entonces está multiplicando esa conciencia y ese respeto, y la otra persona lo va recogiendo, vamos a decir. Así es. Muy bien, gracias, Misael, por responder a las inquietudes. En este momento quiero saludar la presencia de María Sandra Olmedo, de Remar, Panamá. Gracias por estar aquí. El gusto es nuestro de que tú nos acompañes. También nos acompaña Virtudes Reyes del distrito. Excelente, gracias, María. Y también nos acompaña Virtudes Reyes del distrito 0805, nuestra gran aliada en la sede de Santiago. Gracias por acompañarnos en esta actividad. Continuamos también con una persona muy querida, que ya parte de este espacio, bueno, hace mucho parte de este espacio, pero es Angelina. Adelante. Sí, buenas tardes a todos. Felicitar a Misael por su gran ponencia, Gracias. muy clara, muy efectiva y muy acorde inclusive a estos nuevos tiempos que se están viviendo. Y como así hablaba él, cada día más, por ejemplo, yo que me he desenvuelto ya 20 y pico de años en servicio en lo que es el sector público a nivel de educación, como nosotros hemos aprendido inclusive a respetar los límites de las personas y nosotros también a poner nuestros propios límites. Yo soy de la que cree que muchas veces no nos atrevemos a poner los límites porque muchas veces queremos quedar bien con todo el mundo. Y yo soy de la que digo, con todo el mundo, aunque tú quieras, no puede quedar bien, porque por ejemplo, tú, si dices que, bueno, creo que eso no está correcto, no voy a apoyar quizá algo que no está correcto. Entonces, esa misma asertividad, que es lo que venimos siempre hablando, inclusive en los centros educativos, esa forma de nosotros, como así mismo se define lo que es la asertividad, como la habilidad que permite a las personas expresar de manera adecuada, sin hostilidad, es decir, ni agresividad, sus emociones frente a otra persona. Las personas que poseen, por ejemplo, esas cualidades pueden expresar de una manera directa sus opiniones, pensamientos, tanto positivos como negativos. Claro está, yo siempre soy de la que digo siempre con respeto. Utilizando esa asertividad y esa comunicación efectiva, yo sé que nos atrevemos y podemos a poner esos límites. Más nosotros en la vida laboral, que muchas veces quizás decimos, pero si digo no, quizás cómo se sentirá mi superior o lo que sea, y hay momentos que hay que decir no. Hay momentos que hay que decir, hasta aquí yo puedo, hasta aquí yo hago, voy a priorizar, así es mejor, porque quizá con tanto estrés mi rendimiento no va a ser el mismo. Entonces nosotros, ¿cómo poder atrevernos? Es como más un atrevimiento, ya ese atrevimiento lo tenemos cuando podemos manejar nuestras emociones, cuando sabemos que inclusive poner los límites quizá te puedes sacar muchas veces hasta de una zona de confort, pero lo importante es eso, de que uno pueda aprender y poder decir, yo voy a poner este límite aquí, porque muchas veces en no poner límite, hasta podemos llegar a un grado hasta de enfermarnos muchas veces y hasta de que nuestra salud mental pueda verse afectada y nuestra salud física también. Así es. Pero eso estuvo muy bien, Angelina. Tocaste muchos puntos muy válidos. Muy válidos. Bien, ahí quiero destacar dos obstáculos para poner límites que bien mencionaste. Uno es, no podemos caerle bien a todo el mundo. Como dice la frase, no somos papeleta de 2000 para caerle bien a todo el mundo. Esa es la verdad. Usualmente, si nos comunicamos asertivamente, si expresamos nuestra opinión y si actuamos dentro del respeto, en algún momento, pues, alguien se va a sentir un poco incómodo. No porque tengamos la intención de ofender, es que simplemente todos somos diferentes. Y cuando yo me expreso mi pensar, tu pensar va a ser un poco diferente en algún sentido.
El otro obstáculo es sobrecuidar al otro. Es decir, yo estoy llevando un gran estrés, necesito buscar ayuda o tengo muchas tareas a nivel laboral, pero pienso, oh no, no le puedo decir esto a mi supervisor porque se va a sentir mal, pero yo me estoy sintiendo terrible. Entonces estamos sobrecuidando al otro, pero no nos estamos cuidando a nosotros mismos. Eso es válido destacar. Muchas gracias, Misael. Maritza, para su comentario, pregunta. Y gracias, Angelina, por su participación. Adelante, Maritza. Maritza Santana o Melissa. Melissa, ¿puede abrir tu micrófono? Bueno, Melissa parece que tiene alguna dificultad técnica. También lo puedes escribir, Melissa, si tiene dificultad. Sí, es Melissa. Si tiene alguna dificultad y cualquier otra persona, si quiere hacer alguna pregunta también escrita, lo puede hacer. Hasta ahora veo eso mucho elogio para ti, de lo interesante. Sí, gracias, para mí un gusto. Dice Verónica, excelente, muy interesante, especialmente la parte de los límites. Pienso que frecuentemente los límites los pasamos por alto, tanto los míos como los de los demás. Así es. Ese comentario, gracias, Verónica. A veces no tenemos en cuenta a los demás y vivimos de esta manera egoísta. Sabe que vamos a afectar a otros. Dice Leonida, me encantó este tema, de acuerdo con algunos de que este tema de los límites es muy interesante. Gracias. Me gustó mucho esta exposición con respecto a los límites. Es otro comentario que no sé. Bueno, Melissa lo escribió, que tenía, parece, problema con abrir el micrófono. Ella dice que me gustó esta exposición con respecto a los límites, saber los diferentes tipos y las cualidades de cada uno. Excelente. Eso fue que no le permitió abrir el micrófono. Hay una dificultad técnica que ya me imaginaba. Pues, Misael, gracias. Es una persona que cumple las promesas. Hace un buen tiempo que nos hiciste la promesa, sí, y nueva vez está aquí. Sí, no para mí un gusto y esperamos tener otra participación también. Pero excelente, no quería, ¿verdad? Pero en algún momento pues podremos contar contigo también para seguir analizando de estos temas. Y recuerden que esta presentación, todo lo que hemos conversado aquí, lo que nos ha traído Misael, se va a subir al canal de YouTube y podemos repasar y entonces podemos practicar todo esto que él nos ha sugerido. Porque esa es la idea, no sacar solamente este tiempo para venir a reflexionar o a escuchar, sino de poderlo llevar a la práctica. Y para eso, si necesitamos reforzar los contenidos, pues vamos al canal de YouTube. Vamos ahora a darte un abrazo para que, bueno, mira dónde fue un abrazo. Generalmente por aquí lo que vamos a hacer aplauso para que te llene otra vez de energía, de entusiasmo, para seguirnos colaborando en este tema de la salud mental. Y pedimos un poco de desorden, que puedan abrir los micrófonos, lo que deseen. Ingrid, ¿está por ahí, Ingrid? Sí, llegué tarde, pero estoy aquí. Pero dirige el aplauso, Ingrid, que ese es un tema tuyo, dirígelo. Vamos, Misael siempre da unos temas excelentes. Hoy no tuve la oportunidad, lo veré más tarde. Entonces, 1, 2 y 3. Y un abrazo virtual también, Misael. Sí, ay, gracias. Lo recibo. Muchas gracias por acompañarnos. A Misael hay que invitarlo, perdón María Teresa, a Misael hay que invitarlo a todos los centros educativos para que nos dé una tremenda charla sobre los límites, más nosotros hoy en día que estamos viviendo en los centros educativos. Uno le da gracias a Dios estos espacios, María Teresa, porque en realidad cuando tú ves que no me conecto porque quizás tengo un compromiso mayor que no puedo estar aquí, pero esto yo priorizo. Yo inclusive estaba limpiando la nevera, terminé y una vez dije mi computadora ahí, porque lamentablemente
como te digo, estamos viviendo en los centros educativos. Yo decía, hasta nosotros mismos como educadores tenemos que poner límite. Hoy nuestros niños están sufriendo lo que no quieren quizá vivir. Muchos niños no quieren jornada extendida, pero hay una política de Estado que quieren convertir todos los centros en jornada extendida. Pero nada, seguimos apostando y de verdad que de nuevo mucha felicidad a Misael. Ojalá que nosotros mismos también, que seamos multiplicadores de todas estas cosas que estamos aprendiendo aquí a través de Casa Abierta. Bueno, Misael, mucho compromiso estamos poniendo. No, está interesante esa propuesta, está interesante. Porque pero qué bueno, una persona con mucha apertura. Vamos a considerarlo, claro. Sí, porque eso realmente los educadores y el que trabaja en centro educativo es un personal que tiene que tener, tenemos que habilitar y darle todas las herramientas, porque no es sencillo trabajar con personas y trabajar, por ejemplo, con adolescentes. O sea que sí, eso vamos a valorar. Y por ahí, María Teresa, tú dijiste que andaba Virtudes, que es de nuestro distrito 0805. Yo digo nuestro porque duré mucho tiempo allá en Santiago trabajando y para mí yo me siento que todavía nunca voy a olvidar esa experiencia que pude exactamente vivir allá. Y yo sé que Virtudes, a través también a nivel distrital, va a diligenciar esa parte. Yo sé porque Virtudes también es una persona que hay que felicitarla, una gran profesional donde le he dado grandes aportes a la educación dominicana, que puede ser un canal también para que lleve la voz a nivel de los distritos y de la regional, para que llegue a nivel del ministerio y que teniendo jóvenes así en Santiago y con tantas capacidades, de que uno también pueda aprovechar y de que esos mensajes lleguen más. Así, que tome nota, Virtudes, Raidiris, Cruz, para que eso se pueda concretizar, porque ya Misael tiene la apertura. Muchas gracias una vez más y nos encontramos el próximo viernes con un tema también de mucho interés. Okay. Vamos a seguir trabajando temas de trauma y otros temas relacionados para que nos demos cita. La salud mental es bien amplia, muchas cosas que podemos tratar. Hasta el próximo viernes. Y gracias nueva vez, Misael. Siempre, gracias.